Trump anuncia aranceles del 100% contra China y los mercados se desploman. Hola, soy Pedro Alcalá y bienvenidos a Actualidad Internacional. Hoy analizamos la guerra comercial que vuelve a sacudir la economía global, los conflictos armados que continúan en Gaza y Ucrania, y la crisis política que paraliza Washington. Comenzamos. Los mercados globales se desplomaron este viernes cuando Donald Trump anunció aranceles adicionales del 100% sobre productos chinos, efectivos desde noviembre. La medida llega como represalia contra Beijing por imponer controles de exportación sobre tierras raras, materiales estratégicos esenciales para fabricar desde smartphones hasta armamento militar. La escalada es dramática, el Nasdaq cayó 3.6%, el S&P 500 perdió 2.7%. Los productos chinos ya enfrentaban aranceles del 30% bajo acusaciones de complicidad en el tráfico de fentanilo. China respondía con tarifas del 10%. Trump describió las restricciones chinas como extraordinariamente agresivas y advirtió controles sobre cualquier software crítico. El presidente cuestionó su reunión con Xi Jinping en la cumbre APEC de Corea del Sur. Iba a reunirme con el presidente Xi en 2 semanas, pero ahora parece no haber razón, escribió en Truth Social. China domina el 70% de la producción mundial de tierras raras y el 90% del refinado global. Esta dependencia convierte las restricciones de Beijing en un arma geopolítica formidable, capaz de paralizar industrias desde tecnología hasta defensa. El enfrentamiento amenaza con revertir la tregua alcanzada en mayo, cuando ambas potencias redujeron aranceles tras meses que los elevaron hasta el 145% estadounidense y 125% chino. La estabilidad en mercados depende de decisiones que cambian al capricho de un hombre. Esta escalada marca el fin de una frágil estabilidad. Días atrás, Trump y Xi conversaron telefónicamente tras meses de silencio, generando esperanzas de estabilización bilateral. Beijing anunció este jueves nuevos controles sobre tierras raras y minerales críticos, fundamentales para producir desde teléfonos móviles hasta sistemas de armas. Los minerales críticos se han convertido en herramienta poderosa que China ejerce en su competencia global. Beijing controla el 90% del procesamiento mundial de tierras raras y el 70% del suministro total. Este dominio no es accidental. Mientras empresas occidentales se retiraban por presiones ambientalistas, la planificación china consolidó su monopolio durante décadas. Trump comprende esta vulnerabilidad. Su obsesión por estos minerales explica su enfoque sobre Canadá, Groenlandia, Ucrania y la República Democrática del Congo. China sabe que restringir el acceso ejerce presión directa sobre Washington. Ha expandido controles durante 2 años. En dirección contraria, Estados Unidos ha restringido el acceso chino a semiconductores avanzados, los chips que alimentan smartphones y sistemas de inteligencia artificial. La salva de Beijing provocó reacción inmediata. Trump amenaza con aranceles adicionales del 100% desde noviembre y sugirió cancelar su encuentro con Xi en Corea del Sur. La guerra comercial está de vuelta, la relación permanece inestable, y los mercados no saben qué pensar. Para comprender la magnitud de esta dependencia, es necesario profundizar en el problema estructural que enfrenta Occidente. Las economías china y europea dependen de los 17 metales conocidos como tierras raras. El término es engañoso, no son especialmente raras y pueden encontrarse en Australia, Rusia y Estados Unidos. Desafortunadamente, la planificación china, el ambientalismo europeo que rechaza actividades extractivas contaminantes, y el accidente histórico llevaron a Beijing a dominar el 70% de la minería y el 90% del refinado. En un mundo estable, esta dependencia no sería problemática. Pero en un mundo de tensiones elevadas, tales vulnerabilidades inevitablemente serán weaponizadas. Beijing fortaleció su control tras una disputa con Japón en 2010, intensificándose este abril cuando Trump lanzó una guerra comercial masiva. La imposición de controles retaliatorios desató pánico en Europa, donde fabricantes de automóviles se vieron obligados a retrasar o cerrar producción. Washington retrocedió. Beijing no lo hizo. Las empresas europeas siguen luchando para obtener licencias para elementos usados en vehículos y hardware militar. Esta semana, China apretó más sus garras. Productos con cantidades mínimas de elementos chinos requerirán licencia. Las exportaciones para uso militar quedan en principio prohibidas. La Comisión Europea expresó preocupación y esperó que China actúe como socio confiable. Las empresas apenas ocultaron su frustración, años de regulación ambientalista crearon esta dependencia estratégica fatal. La guerra comercial se expande hacia otro frente, la aviación civil se convierte en campo de batalla económico entre ambas potencias. Aerolíneas chinas podrían enfrentar interrupciones en ventas y costos más altos si Washington cumple su amenaza de prohibirles usar espacio aéreo ruso en rutas hacia Estados Unidos.
Analistas advierten de disrupciones y tarifas más elevadas. Si la propuesta se implementa, las aerolíneas chinas tendrán que absorber pérdidas de vuelos ya vendidos siendo cancelados, como compensaciones y capacidad desperdiciada, señaló Yang Bo, analista de aviación, destacando que la planificación de rutas transpacíficas se arregla con 6 meses de anticipación. El Departamento de Transporte propuso el jueves prohibir a aerolíneas chinas usar espacio aéreo ruso. Funcionarios argumentan que los tiempos más cortos otorgan ventaja competitiva injusta sobre transportistas estadounidenses, que no pueden sobrevolar Rusia debido a sanciones por la invasión a Ucrania. La propuesta llegó inmediatamente después del anuncio de Beijing sobre controles de tierras raras, marcando otra escalada. Yan advirtió que Estados Unidos podría retener aprobaciones para planes de vuelo justo cuando comienza la temporada de verano. Las alternativas involucrarían rutas más largas bordeando el espacio aéreo ruso, añadiendo horas de vuelo y consumo masivo de combustible. La propuesta ilustra cómo la confrontación se expande a múltiples sectores: minerales, semiconductores, software y aviación. Mientras las superpotencias combaten con aranceles, las empresas reales enfrentan las consecuencias inmediatas en el terreno. Negocios en Hong Kong se preparan para aranceles adicionales, pero expertos instan a desarrollar estrategias alternativas ante los propuestos controles sobre software crítico fabricado en Estados Unidos, advirtiendo de un ajuste doloroso. El territorio se encuentra atrapado en el fuego cruzado. La amenaza de Trump de imponer un arancel adicional del 100% desde noviembre no impactaría significativamente a empresas hongkonesas, ya acostumbradas a incertidumbres. Allen Siloptak, presidente de la Asociación de Fabricantes Chinos, señaló que China ya anticipó contramedidas. Trump podría añadir otro 100 o 200%, pero realmente ya no tiene mucho efecto, dijo. Para fabricantes, aquellos que necesitaban mover producción ya se reubicaron en el sudeste asiático. La respuesta pragmática refleja una realidad: empresas que dependen del comercio global han aprendido a adaptarse mediante diversificación geográfica, creando cadenas más resilientes pero más costosas. Esta reconfiguración representa billones en inversión redesplegada. Sin embargo, expertos advierten que la transición será dolorosa para firmas dependientes de sistemas estadounidenses si Trump implementa controles sobre software crítico. A diferencia de manufactura que puede relocalizarse, el software estadounidense domina sectores donde alternativas no existen. El caso hongkonés ilustra cómo la intervención gubernamental masiva redistribuye costos hacia empresarios mientras debilita la eficiencia económica global. Mientras potencias económicas se enfrentan con aranceles, en Medio Oriente una guerra literal finalmente pausa. El viernes entró en vigor un alto al fuego en Gaza tras negociaciones mediadas por Donald Trump. El acuerdo establece una primera fase ambiciosa: las 20 personas israelíes rehenes con vida deben liberarse en 72 horas, junto con los cuerpos de al menos 26 fallecidos. A cambio, Israel liberará 250 prisioneros palestinos con cadena perpetua y 1.700 detenidos de Gaza. La lista publicada excluye nombres de alto perfil que Hamas exigió, como Marwan Barghouti. La ayuda humanitaria se incrementará a 600 camiones diarios, en un territorio donde 500.000 de personas se enfrentan condiciones catalogadas como catastróficas. Una fuerza multinacional de 200 efectivos de Egipto, Qatar, Turquía y Emiratos supervisará el cumplimiento, sin tropas estadounidenses. El verdadero desafío vendrá con las fases posteriores. El plan contempla la desmilitarización total de Gaza, destrucción de infraestructura ofensiva, y entrega del gobierno a la Autoridad Palestina tras reformas. Netanyahu ya mostró resistencia, y Hamas no menciona el desarme. Israel mantendrá control del 53% del territorio inicialmente, sin cronograma claro para salida total. Este es un momento histórico, pero apenas el comienzo. La fragilidad del acuerdo se hizo evidente apenas horas después. Hamas declaró este sábado que el desarme propuesto está fuera de cuestión y no es negociable, amenazando las liberaciones previstas para el lunes. La declaración de un alto mando islamista, bajo anonimato, representa un rechazo frontal a la segunda fase del plan de 20 puntos. Esa fase contempla desmilitarización de Hamas, exilio de combatientes, y retiro gradual israelí de Gaza. Este choque era predecible. Hamas mantiene históricamente que solo entregará armas una vez se establezca un Estado palestino, posición nunca modificada públicamente. Su respuesta inicial al plan ya generó especulación al omitir cualquier mención al desarme, sugiriendo que su postura permanece intacta. Del lado israelí, Netanyahu también mostró resistencia a componentes clave, particularmente a la participación de la Autoridad Palestina en el gobierno post-conflicto. Hamas insiste en mantener algún rol futuro como parte de un movimiento palestino unificado. Las próximas 72 horas dirán si pueden completar al menos la primera fase.
Pero el horizonte luce incierto cuando ambos bandos rechazan condiciones fundamentales del plan que supuestamente aceptaron. Más allá de la retórica política, las voces que realmente importan son las de quienes vivieron 2 años bajo bombardeos. Los niños de Gaza hablan de miedo, pérdida y esperanza frágil ante el alto al fuego. Tras 2 años de desplazamientos forzados, muchos permanecen lejos de hogares destruidos, aferrados a regresar y reconstruir sus vidas. Sus testimonios revelan el costo humano devastador de un conflicto extendido demasiado. Un niño describe el terror de escuchar drones toda la noche, incapaz de dormir. Otro habla de amigos que ya no están, escuelas convertidas en refugios, días sin saber si la familia sobrevivirá. Una niña menciona que lo más extrañado es jugar afuera sin miedo, algo antes normal y ahora un lujo imposible. Estos relatos contrastan violentamente con declaraciones calculadas de líderes sobre desmilitarización, fases de implementación y jurisdicciones. Para estos niños, el acuerdo significa simplemente una noche sin drones, un día sin explosiones, un futuro donde imaginar algo más que supervivencia. La tregua alivia, pero reconstruir vidas requerirá más que documentos firmados. Requerirá que adultos que negocian su futuro prioricen lo que estos niños perdieron. De un conflicto a otro, de Gaza a Ucrania. El sábado, la electricidad regresó a Kiev tras un masivo ataque ruso contra la infraestructura energética. La restauración llegó después de que 800.000 residentes quedaran a oscuras el viernes. DEC, la mayor firma energética privada de Ucrania, confirmó que completó reparaciones principales, aunque advirtió sobre interrupciones localizadas. En Odessa, 240.000 hogares recuperaron suministro, pero 41 pueblos permanecen sin energía tras ataques con drones que incendiaron una planta. Moscú usó misiles hipersónicos Kinzhal y drones para golpear sistemáticamente el sistema eléctrico. Los bombardeos mataron a 2 personas y dejaron 20 heridos, incluyendo 2 trabajadores energéticos asesinados en Chernihiv cuando drones impactaron sus vehículos cerca de la frontera. Esta es la estrategia rusa cada invierno desde 2022, paralizar energía antes del frío brutal, erosionando moral pública y quebrando resistencia civil. La primera ministra Sviridenko describió este ataque como uno de los golpes más grandes contra la red ucraniana. Zelensky mantuvo una llamada con Trump, calificándola de positiva. Discutieron defensas aéreas y pasos hacia la paz. Felicitó a Trump por Gaza y sugirió que si una guerra puede detenerse, otras también, incluyendo la rusa. Mientras el mundo enfrenta conflictos armados, dentro de Estados Unidos otra batalla se libra. La Casa Blanca inició este viernes despidos masivos de empleados federales, intensificando presión sobre demócratas para terminar el cierre gubernamental vigente desde el 1 de octubre. Russ Vought, director de presupuesto de Trump, confirmó que los RIF han comenzado, refiriéndose a planes de reducción de fuerza laboral para disminuir el tamaño del gobierno federal. Vought calificó los despidos como sustanciales, sin proporcionar cifras exactas. Documentos judiciales indican que más de 4.000 empleados serán despedidos, aunque reconocen que la situación es fluida. Además, 750.000 servidores públicos enfrentarán licencias forzadas sin pago durante el impasse. El Departamento de Educación será de los más afectados. Cuando Trump regresó en enero, la agencia contaba con 4.100 empleados. Para el inicio del cierre, esa cifra cayó casi a la mitad, con 2.500 trabajadores. Ahora enfrentará despidos adicionales. El cierre comenzó tras vencer el plazo del 30 de septiembre para aprobar presupuesto. Demócratas del Senado bloquearon repetidamente resoluciones para reabrir agencias, insistiendo en compromisos sobre beneficios de salud. Líderes como Schumer afirman que despidos masivos son ilegales, pero la Casa Blanca avanza. Esta medida excede las históricamente tomadas en cierres anteriores, cuando trabajadores eran suspendidos temporalmente y luego restaurados. Si estás disfrutando este análisis independiente, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Continuamos. Para entender cómo llegamos aquí, hay que mirar atrás. Esta semana se cumplen 25 años desde que Estados Unidos abrió sus mercados a China, otorgándole relaciones comerciales normalizadas permanentes. La decisión se basó en un consenso casi universal entre economistas y líderes políticos. Más de 150 economistas prominentes, incluyendo 13 premios Nobel, firmaron una carta apoyando la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio. Argumentaban que el comercio liberalizaría políticamente a China, promovería derechos individuales, y beneficiaría a la economía estadounidense. Las empresas podrían vender productos en China sin mover sus fábricas allá. La realidad fue el negativo fotográfico de esas promesas. Las empresas tuvieron que manufacturar en China para acceder a su mercado, facilitando robo de tecnología.
Las exportaciones estadounidenses no crecieron al ritmo de la economía china, mientras las exportaciones chinas a Estados Unidos se dispararon. China sigue dominada por industrias estatales y un partido único. En lugar de liberalización, se consolidó una dictadura bajo Xi Jinping. El poder del gobierno sobre los ciudadanos creció. Quienes luchaban por derechos humanos fueron silenciados. 25 años después, el veredicto histórico es claro, casi cada pronóstico de los expertos falló estrepitosamente. Y lo más inquietante es que nunca hubo una rendición de cuentas pública por este catastrófico error. Mientras debatimos políticas y errores del pasado, conflictos olvidados cobran vidas. En Sudán, un ataque con drones y artillería mató 60 personas en un campo de refugiados el sábado. El objetivo fue el centro de desplazados Dar al-Aram en la ciudad de El Fasher. Las fuerzas de apoyo rápido atacaron 2 veces con drones y 8 veces con artillería. Niños, mujeres y ancianos murieron, muchos calcinados mientras los cuerpos eran extraídos de los escombros. El Fasher, capital del Darfur del Norte, es la última gran ciudad de la región bajo control del ejército. Las fuerzas de apoyo rápido luchan contra el ejército desde abril de 2023, buscando tomar control total de Darfur. La guerra ha matado decenas de miles, desplazado millones, y dejado casi 25 millones de sudaneses enfrentando hambre aguda. Activistas locales describen la ciudad como un depósito de cadáveres al aire libre. Cerca de 400.000 personas permanecen atrapadas, enfrentando hambre y enfermedad mientras los suministros desaparecen. Los hospitales también están bajo ataque. El jueves, 13 personas murieron en una mezquita que albergaba familias desplazadas. Entre martes y miércoles, 20 más murieron cuando proyectiles golpearon el hospital de El Fasher. Si El Fasher cae, las fuerzas rebeldes ganarían control total de Darfur, consolidando una administración paralela mientras el ejército queda confinado al norte, centro y este. Otro conflicto en una región volátil. De África a Asia, donde el talibán pakistaní ha reivindicado ataques coordinados que mataron 23 personas, 20 oficiales de seguridad y 3 civiles. Los ataques ocurrieron el viernes en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán. En el distrito fronterizo de Khyber, 11 tropas paramilitares murieron. En un incidente separado, 7 policías murieron y 13 resultaron heridos cuando un atacante suicida estrelló un auto explosivo contra una escuela de entrenamiento policial. Los atacantes usaron armas pesadas e intentaron forzar entrada al complejo. La instalación albergaba alrededor de 200 reclutas y sus instructores. El ataque desencadenó un tiroteo que duró casi 6 horas. Policías y unidades paramilitares despejaron finalmente el complejo, matando a 6 militantes y recuperando chalecos suicidas, explosivos y municiones. La provincia alberga varios grupos armados que han intensificado ataques desde el retorno del talibán afgano al poder en 2021. El Tehrik Talibán, conocido como TTP, es responsable de la mayoría de la violencia. Aunque está separado del talibán afgano, mantiene vínculos estrechos con ellos. Pakistán ha acusado a Kabul de respaldar al TTP y no expulsar a militantes que usan territorio afgano para lanzar ataques. El terrorismo continúa aumentando desde 2021. Hablando de herramientas de conflicto, un tema conecta las guerras con la ineficacia de regulación occidental. Los drones que matan en Ucrania usan componentes occidentales, pese a las sanciones. En un ataque reciente, casi 500 drones y cohetes fueron disparados contra Ucrania. En los restos se encontraron hasta 100.000 componentes internacionales, placas de circuito, microchips, sensores, semiconductores y unidades de control. Muchos provenían de Alemania, otras naciones europeas, Estados Unidos y Taiwán. Casi todos están en listas de sanciones y tienen prohibida su exportación a Rusia. Los controles se impusieron desde el inicio de la invasión en primavera de 2022. Sin embargo, los bienes siguen llegando a Rusia a través de intermediarios en China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía o Kazajstán. Una empresa occidental vende legalmente su componente a un socio comercial en otro país. Ese socio revende el componente, y así sucesivamente, hasta que termina enviado a Rusia. La Unión Europea ha comenzado a sancionar intermediarios en terceros países, pero es fácil crear un nuevo intermediario 3 puertas más abajo. Muchos componentes ni siquiera se fabrican en Occidente, sino en fábricas del sudeste asiático, haciendo virtualmente imposible que autoridades aduaneras inspeccionen las exportaciones. Las sanciones no son inútiles, Rusia paga precios más altos, pero siguen existiendo brechas enormes que podrían cerrarse con voluntad política real. De financiamiento ilícito de componentes militares, pasamos a otro caso de dinero oscuro. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia investiga quién financia los disturbios organizados contra agencias de inmigración.
Tom Homan, responsable de políticas de deportación de la administración Trump, reveló que en las últimas semanas, agentes e instalaciones de ICE han sido atacados en Portland, Los Ángeles y Chicago, todas jurisdicciones santuario. Los ataques están altamente organizados. En Portland, Chicago y Los Ángeles, 300 personas aparecieron con las mismas máscaras, escudos y armas. Este patrón se repitió en múltiples ciudades. No están comprando todo en la misma tienda, argumenta Homan. Alguien les suministra estos materiales y están siendo pagados. El Departamento de Justicia está rastreando el dinero, buscando los flujos financieros detrás de la organización y los suministros. La promesa es clara, encontrarán quién está detrás del financiamiento y serán responsabilizados. La pregunta central es cuánta coordinación hay. Si hay organizaciones o individuos canalizando fondos para equipar y movilizar cientos de personas simultáneamente en diferentes ciudades, estaríamos hablando de una operación de escala considerable. Si el departamento encuentra evidencia sólida, las implicaciones legales podrían ser significativas. Veremos hasta dónde llega esta investigación y qué revela sobre las redes de financiamiento detrás de la violencia política en Estados Unidos. De la investigación de financiamiento de disturbios, pasamos a sus consecuencias humanas. Un académico estadounidense ha huido del país tras recibir amenazas de muerte por su trabajo de investigación. Mark Bray, profesor de historia en la Universidad Rutgers y experto en movimientos antifascistas, voló a España con su familia esta semana. El investigador de 43 años, autor de varios libros académicos sobre Antifa, se convirtió en objetivo de activistas de extrema derecha tras el asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre. En redes sociales, influyentes figuras conservadoras comenzaron a llamarlo profesor del terror doméstico y activista militante antifascista. Las amenazas de muerte llegaron poco después. Bray insiste en que es investigador, no activista, aunque participó en Occupy Wall Street en 2011. Nunca he sido parte de ningún grupo antifascista, declara. Soy historiador que estudia estos movimientos. A finales de septiembre, Trump clasificó oficialmente a Antifa como organización terrorista doméstica. Críticos advierten que el término es deliberadamente amplio. Antifa no tiene liderazgo nacional ni estructura organizativa, solo grupos locales independientes. La designación podría servir para silenciar voces disidentes, intimidar académicos y criminalizar investigación incómoda. Cuando profesores universitarios deben huir de su país por estudiar movimientos sociales, algo fundamental se ha roto en el contrato democrático. Cuando académicos huyen y disidentes son criminalizados, ¿quién defiende las libertades? La respuesta tradicional era la Corte Suprema. Pero esa institución enfrenta su propia muerte. El tribunal que durante 240 años arbitró los conflictos constitucionales de Estados Unidos atraviesa la crisis de legitimidad más grave de su historia. Con apenas 40% de aprobación ciudadana, los 9 jueces vitalicios se enfrentan decisiones que podrían definir si la democracia americana sobrevive o colapsa definitivamente. Los 6 magistrados conservadores han actuado como bloque monolítico en los casos cruciales: inmunidad presidencial ampliada que protege a Trump de consecuencias legales, eliminación del derecho federal al aborto, expansión de derechos de armas, restricción de la Agencia de Protección Ambiental. Ninguno disidente en estos fallos que reconfiguraron radicalmente el equilibrio de poderes. Las 3 juezas liberales han abandonado la cortesía tradicional. Ya no escriben respetuosamente disiento en sus opiniones. Elena Kagan acusó al tribunal de carecer de comprensión sobre cambio climático y de autoproclamarse legislador. Sonia Sotomayor advirtió que la decisión de inmunidad presidencial pone al mandatario por encima de la ley. El presidente del tribunal, John Roberts, reprendió públicamente a Trump cuando éste sugirió destituir jueces federales que bloquearon sus órdenes ejecutivas. Pero Roberts mismo formó parte de la mayoría que redujo el poder de tribunales inferiores para pausar políticas presidenciales. La paradoja es brutal, el único contrapeso institucional restante contra exceso ejecutivo está debilitándose precisamente cuando más se necesita. El Congreso está paralizado. Los partidos tribalizados. La Corte Suprema debería ser el último baluarte, pero enfrenta su propia crisis existencial. Sin instituciones sólidas que limiten el poder, las democracias se convierten en otra cosa. Pero mientras instituciones estadounidenses se debilitan, en Venezuela la resistencia civil acaba de conseguir su mayor victoria. María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego premia a la líder que durante años desafió al régimen de Nicolás Maduro a pesar de persecución, inhabilitación judicial fraudulenta y amenazas constantes. Aunque no puede presentarse a elecciones, se convirtió en el símbolo más poderoso de resistencia democrática en América Latina. El Nobel llega en momento crítico.
La administración Trump ha intensificado presión militar sobre Venezuela con despliegue naval en el Caribe y bombardeos a barcos que transportaban droga desde territorio venezolano. 11 personas murieron en uno de estos ataques. Maduro convocó reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU advirtiendo sobre acción militar inminente estadounidense. La combinación de reconocimiento internacional a la oposición y presión externa sobre el régimen crea el escenario más peligroso para Maduro en 26 años de chavismo. China y Rusia, sus únicos aliados significativos, evalúan hasta dónde están dispuestos a defenderlo. La posición geopolítica de Putin se debilita tras pérdidas en Siria e Irán. Venezuela como peón estratégico vale menos cada día. Para la oposición venezolana, el Nobel representa validación moral de su lucha pacífica. Para regímenes autoritarios de la región, es advertencia. La comunidad internacional reconoce que sociedades civiles organizadas y líderes valientes pueden vencer dictaduras. No con armas, sino con legitimidad, persistencia y dignidad. Exactamente lo que Machado encarna. El contraste con Estados Unidos es incómodo, mientras venezolanos resisten autoritarismo sin instituciones funcionales, estadounidenses ven erosionarse las suyas desde adentro. La libertad siempre necesita ser defendida, sin importar dónde. No toda Latinoamérica comparte el optimismo venezolano. En Perú, la caída de otra presidenta demuestra el costo de no tener instituciones sólidas. Dina Boluarte fue destituida en medio del caos. Millones de peruanos despertaron descubriendo que su presidenta había caído pasada la medianoche. Los mismos diputados que le permitieron gobernar aprobaron moción declarando su incapacidad moral. Boluarte desapareció durante 12 horas antes de aparecer asegurando que no huirá del país. Su sucesor es José Gerí, un político de 38 años sin peso electoral que fue acusado de violación en causa archivada. Gobernará 9 meses hasta elecciones de abril. Analistas lo ven como presidente títere manipulado entre bambalinas por Patricia Lee, política cuestionada por complicidad en fraude fiscal. La clase dirigente peruana simplemente recicla figuras igual de problemáticas. Perú ha tenido 7 presidentes en 9 años. La criminalidad se disparó con 1.700 homicidios este año. Sicarios y bandas de extorsión controlan barrios mientras el Estado colapsa. El atentado contra una orquesta de cumbia que actuaba en recinto militar fue el detonante final. Boluarte, con 2% de aprobación, se convirtió en la mandataria peor valorada de la historia reciente. La generación Z protesta en calles exigiendo cambios reales. Un universitario de 17 años resume la frustración nacional: estamos acostumbrados a crisis políticas, a no tener líderes, pero estamos cansados. Sacan a Dina y ¿qué pasa? Nada. Los jóvenes reclaman no solo nuevo gobierno, sino instituciones que funcionen. El contraste con Venezuela es instructivo, mientras María Corina demuestra que liderazgo con legitimidad moral puede desafiar dictaduras, Perú muestra que democracia sin instituciones sólidas produce solo inestabilidad crónica. Se acerca el cierre del programa con una reflexión final sobre el estado del mundo. De crisis políticas regionales pasamos a la amenaza que conecta todos los hilos de hoy: Corea del Norte exhibió su misil intercontinental más avanzado. Es momento de reflexionar sobre el estado del mundo. Kim Jong-un presidió desfile militar nocturno ante dignatarios internacionales. El premier chino Li Qian y el expresidente ruso Dmitry Medvedev estaban a su lado mientras tropas norcoreanas desfilaban con el Hwasong-20, el sistema de misiles balísticos intercontinentales más sofisticado del régimen. Expertos lo describen como capaz de portar múltiples ojivas nucleares y alcanzar cualquier punto de Estados Unidos. El mensaje es claro: regímenes autoritarios se sienten más audaces que nunca. Kim expresó cálido apoyo a tropas norcoreanas en operaciones extranjeras, referencia velada a soldados desplegados en Ucrania junto a fuerzas rusas. La alianza China-Rusia-Corea del Norte se consolida mientras Occidente muestra grietas internas. Vietnam también firmó acuerdos de cooperación con Pyongyang en áreas de defensa. El aislamiento internacional de Kim es menos efectivo cada día. Sanciones económicas no impidieron desarrollo nuclear ni despliegue militar. La estrategia de contención fracasó. Este desfile cierra círculo narrativo: guerra comercial entre superpotencias, conflictos armados múltiples, erosión institucional en democracias y ascenso autoritario en dictaduras. El patrón es consistente. Regímenes autocráticos ganan confianza mientras democracias liberales pierden cohesión interna. La pregunta incómoda que cierra este programa: si instituciones fallan, si checks and balances se erosionan, si militares entrenan contra ciudadanos y dictadores exhiben arsenales nucleares con impunidad, ¿qué nos queda? La respuesta es lo único que siempre funcionó:
sociedades civiles organizadas, individuos que resisten, libertad defendida con persistencia. Como María Corina Machado. Como jóvenes peruanos exigiendo cambio. Como ciudadanos que se niegan a aceptar que el poder sin límites sea normal. La libertad no es un estado natural. Es conquista diaria que requiere vigilancia constante y coraje para confrontar quienes intentan arrebatarla. La libertad siempre enfrenta amenazas, pero también encuentra defensores dispuestos a resistir. Y esto ha sido todo por hoy en Actualidad Internacional. En un mundo donde regímenes autoritarios consolidan poder, recordemos que sociedades libres prosperan cuando individuos valientes defienden instituciones sólidas y limitan excesos de poder. Te invito a suscribirte y compartir este análisis independiente para mantener viva la conversación. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.